Llegamos a la entrada de un gran río que desembocaba del continente. La corriente se precipitaba al mar con tal fuerza que sacamos agua dulce casi a 6 millas dentro del mar. A causa de la fuerza del río, no pudimos anclar en la boca. Dimos al río el nombre de Grijalba. Pedro Mártir. El caudal del río Grijalba se convirtió en el primer medio de comunicación en Tabasco porque atraviesa todo su territorio, nace en Huehuetenango en las alturas de Guatemala y llega hasta el puerto de frontera para finalmente precipitar sus aguas en el mar. En su largo recorrido fue propicio para el tránsito en 117 kilómetros y formó con los 400 kilómetros transitables del río Usumacinta una extensa red navegable. Todos los ríos levantan su copa hacia las nubes pidiendo que se les llenen de infinito, para beber lentamente sobre su sombra. José Carlos Becerra. Tabasco es el reino del agua, del brillo, de la onda, del perfume y del canto. Aquí se deslizan los ríos gigantes de México, el Mezcalapa de cielo escarlata, el Tulijá todo reflejos y transparencias, el violento Usumacinta, el verde y remansado San Pedro. Agua de Tabasco vengo y agua de Tabasco voy. De agua hermosa es mi abolengo, y es por eso que aquí estoy dichoso con lo que tengo. Carlos Pellicer. Ningún viajero más famoso que el inglés Graham Greene, quien en su visita a México en 1938 hizo la difícil ruta para ir desde el Distrito Federal por ferrocarril a Veracruz y de allí en buque hasta frontera, para luego tomar un lanchón y trasladarse hasta la capital tabasqueña sobre el caudal del río Grijalba. Llegó a su destino después de esa aventura por mar y río que le tomó 41 horas. De ese tiempo, solo 12 horas se empleaban para trasladarse entre el puerto de frontera y la capital del estado de Tabasco. Durante 12 horas solo habíamos visto árboles de ambos lados, solo habíamos avanzado hacia la oscuridad, y aquí con el efecto de melodrama surgía una ciudad, luces que ardían hasta el borde del río, una gran corona de bombillas eléctricas. La primera impresión que escribió fue: para saber qué calor puede hacer en el mundo, tenía que esperar hasta Villahermosa. Rodeado de ríos, pantanos y albuferas, su territorio de agua solo era accesible en embarcaciones, desde los cayucos empleados en el trabajo doméstico, los románticos paquebotes y entre ellos el famoso Clara Ramos, confeccionado por el potentado que le dio el nombre de su esposa. Surcó las aguas desde el Porfiriato por varios años. La historia siguió su curso y buenos y malos tiempos llegaron por las aguas del Grijalba, que en el Porfiriato sería utilizado para sacar los productos de las fincas sembradas de cacao, la planta que auspició el furor por el chocolate en las cortes europeas de Felipe II y Carlos V. La producción de cacao llegó a 2.700 toneladas en 1946. Los ingresos de la hacienda pública por la producción cacaotera ocuparon el primer sitio en 1948, aportando el 50% del total nacional. La pimienta fue acogida en sus tierras junto con el café y los cítricos, así como con otros frutos que se implantaron, enriqueciendo su territorio. El oro verde, el plátano,
se convirtió en un importante negocio desde el primer embarque de 13,000 racimos que la Southern Steamship and Importer Corporation exportó en 1906 a Estados Unidos. El salto en su producción fue tremendo, porque en 1929 más de 2,000 lanchas se dedicaban a recoger los racimos por las riberas del Grijalba para llevarlos hasta Chilapa, a donde podían acceder barcos de gran calado para transportarlos al puerto de Frontera o de Álvaro Obregón y de allí a Nueva Orleans y Galveston. Entonces la exportación al gigante del norte fue de más de 2,5 millones de racimos. No siendo nativo, el fruto se convirtió en un producto tan tabasqueño que a la variedad de Roatán se le conoce como plátano tabasco y permitió al Estado, junto con el cacao, contar con ingresos para enfrentar las crisis económicas que afectaron al país, y su producción tuvo, en sus inicios, una impronta socialista, porque los productores vendían al mismo precio, respetando reglas comunes para su comercialización y la distribución de los ingresos. El coco también se dio en abundancia, aunque se trata de una planta trasplantada, dada la generosidad del territorio tabasqueño y su extenso litoral del Golfo de México. Permitió el desarrollo de la industria coprera con la producción de aceites y jabones a través de la utilización de métodos casi completamente manuales. La ganadería tuvo un peculiar impacto porque desde la colonia, cuando se introdujo, se desarrolló a una escala considerable hasta contarse en cientos de miles las cabezas de ganado que con el tiempo y los ganaderos interesados fue mejorando su calidad. La naturaleza del estado ayudó en este caso porque el aislamiento impidió el arribo de la fiebre aftosa, de tal forma que en 1949, cuando debido a la epidemia se abatió su producción en todo el país, el Estado siguió surtiendo de carne al Distrito Federal con 7,420 cabezas, a Yucatán con 4,914, a Veracruz con 697, a Campeche con 272 y a Chiapas con 257, convirtiéndolo en uno de los más fuertes surtidores de carne. La riqueza agropecuaria de Tabasco fue la base de los episodios que albergó. Tomás Garrido Canaval dirigió los destinos de Tabasco durante 15 años, como el hombre más influyente y en 2 ocasiones gobernador electo. De inmediato se dio a la tarea de impulsar la formación del hombre nuevo surgido de la Revolución. Implantó en el Estado la educación racionalista que ya se aplicaba en Yucatán, inspirada en la pedagogía del catalán Francisco Ferrer Guardia y contando con la labor de divulgación del profesor José María de la Luz Mena. La concepción pedagógica racionalista se basaba en el monismo energético, lo que quiere decir que los nuevos conocimientos debían enseñarse a los niños observando el mismo método que ha seguido la humanidad en su adquisición.
El diario Redención fue el medio de reforzamiento ideológico del garridismo, y para conocer sus influencias bastaba leer en el recuadro del ángulo superior izquierdo la consabida frase de Émile Zola: la humanidad no llegará a su perfeccionamiento hasta que no caiga la última piedra de la última iglesia sobre el último cura. Para los educadores, naturaleza y libertad son las condiciones esenciales de las escuelas infantiles. Sin ellas, no puede haber perfección en la enseñanza. Por ello, los escolares debían iniciar el día con un baño en la laguna de las ilusiones. Tal concepción educativa partía del hecho de que el hombre se ha formado un nuevo concepto del mundo. En el ambiente científico que le rodea, deberá recibir una preparación adecuada por medio de una nueva pedagogía, según lo expresara María Montessori. Pronto se establecieron en el estado las escuelas mixtas, incluso destacó la normal Dolores Llovera de Garrido. Allí, las estudiantes debían hacerse cargo de la cooperativa escolar, que servía de práctica para la enseñanza por el medio ambiente, cultivando productos locales que, en teoría, debían de generarles ingresos para su manutención. De la misma forma, ocurría en la parcela escolar de la Granja Agrícola Experimental. La educación se sustentó en un amplio programa que incluyó la publicación y lectura de folletos destinados al proceso de aprendizaje. Se aprendía en el libro de Mena, de las tortillas de lodo a las ecuaciones de primer grado. Se agregaron luego otros libros de texto, como el aparecido en 1929 con el título del ABC socialista para uso de los niños campesinos. 4 semanas estaban programadas para el aprendizaje de las letras y de los monosílabos. En la quinta se iniciaba la enseñanza de frases. Las palabras a las que se recurría para el aprendizaje de las letras, por ejemplo, eran rico y rojo para la R, Benito para la B, Tomás para la T, Plutarco para la P, etc. Creemos en la ideología societaria por los numerosos bienes que nos ha impartido, dándonos tierra, libertad y justicia. Ese era el credo del agricultor tabasqueño. En la escuela normal para mujeres, estas participaban de las duras tareas del trabajo agrícola, tal cual sucedió en otras, como en la que llevaba el nombre de la poetisa Dolores Correa Zapata. Manejaron con destreza el tractor, la yunta y el azadón en el cultivo del tabaco y de otros productos. Las cooperativas escolares estaban adosadas a las escuelas y en ellas se establecieron también apiarios y talleres de artesanías buscando obtener la subsistencia. Las escenas de la normal, que llevara el nombre de la señora Llovera de Garrido, se asemejan con las que entonces se divulgaban sobre las mujeres trabajando en los coljoses soviéticos. Todo parece indicar que estas imágenes buscaban una intención semejante para exhibirlas como modelo en el Estado y en el resto del país. Las mujeres ocuparon un lugar en el amplio programa de reivindicación que les hacía partícipes del proyecto político y social en condiciones de igualdad. Estas imágenes muestran la desinhibición de las mujeres y la certeza del papel que han llegado a ocupar, educadas en el laicismo educativo y criadas alejadas de los prejuicios de la Iglesia, con una activa participación en las actividades políticas y en la discusión ideológica, pugnando por las libertades y exigiendo sus derechos como el del sufragio. Escenas como estas fueron criticadas fuertemente y hasta la Secretaría de Gobernación llegó un memorándum el 1 de agosto de 1929 para denunciar que el gobierno estatal anda exhibiendo películas por los municipios del estado en las cuales se mira mujeres en arroyuelos bañándose en compañía de curas, lo cual demuestra que no resultaba fácil erradicar los prejuicios.
Maripepa, real mujer, hay que verla recoger su faldilla de percal, con un garbo y un salero que me cobre el zapatero, si he mirao yo otra igual. Mas no es eso lo que encanta, ni el torneado de su garganta, ni lo recio de su porte. Es que trae la condenada un ardor en la mirada que derrite el polo norte. Cuando baja la escalera, vivaracha, retrechera, de alegría en el exceso, no hay vecino ni casero, ni comadre ni portero que no suelte la sin hueso. ¿Dónde va ese cacho de cielo? ¿Dónde va mi dulce anhelo? Retrechera, primorosa, remonona, blanco lirio, mi consuelo, mi delirio, las comadres revoltosas. Hay que ver su piececito, tan menudo, tan bonito, levantarse con anhelo y golpear tan ricamente que se siente francamente ser de carne y no de suelo. Hay que ver sus negros ojos, su sorpresa, sus enojos, su boquita sonrosada, su abundante cabellera y esos cambios de cadera, esos cambios más que nada. Fernando Duque de Estrada. La resistencia garridista se organizó a través de la Liga Central, donde se concentraban representantes de todas las ligas. Había tantas como oficios podamos imaginar, de alijadores, de artes gráficas, de abastecedores de cerdo, de aguadores, de albañiles, de balseros, de estibadores de fruta, etc. Con un esquema semejante al implantado por Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, el Partido Socialista Radical Tabasqueño actuaba como articulador en este sistema que se adelantó al corporativismo que posteriormente caracterizaría al Estado mexicano. En 1926 echó a andar su maquinaria en la campaña en la que se postulaba al para entonces gobernador saliente, Tomás Garrido Canaval, para ocupar el cargo de senador, y Ausencio C. Cruz para gobernador, aunque no hay lugar a dudas de que el primero mantuvo su influencia en una suerte de jefe máximo local. También la caballada lucía la fuerza del movimiento, con los campesinos a horcajadas, mostrando los estandartes triangulares del partido, cuyo simbolismo remite a la masonería con impacto en la educación racionalista. Pero los automóviles se mezclan en esa que parece una escena exclusiva todavía del México rural. En eso de las elecciones democráticas no era entonces ni siquiera una ilusión remota, ni en Tabasco ni en otras partes del país, pese a las buenas intenciones de Francisco I. Madero. En cambio, la sociedad de masas emergía en la ritualidad que comenzaba a definirse en relación con los procesos electorales, como en esta concentración en la plaza de Villahermosa, que llevaba ya el nombre del líder yucateco asesinado apenas 2 años atrás, Felipe Carrillo Puerto. Los estandartes muestran los distritos electorales y algunas leyendas, con su organización piramidal y a la cabeza la Liga Central de Resistencia, en la cual convergían todas las ligas. Los ligueros estructuraban un avanzado agrupamiento de masas. Los dos candidatos, adelantándose a las elecciones, fueron declarados triunfadores por aclamación en el Teatro Merino el 21 de marzo de 1926. Era la expresión más acabada de ese corporativismo
que 3 años después, en 1929, impondrá el Partido Nacional Revolucionario por todo el país. La aclamación continuó fuera del teatro, ya en plena plaza, y todos los hombres como uno solo saludaban a Garrido y a Cruz, quienes caminaban seguros de contar con el apoyo que les rodea, si se mira detenidamente, la confianza y hasta el desparpajo con que caminan sin ninguna prisa en medio de la multitud. El festejo por la aclamación no quedó allí, continuó fuera del teatro. La política y la fiesta se confundían porque había que celebrar y, pese al rayo de sol, saludar a los candidatos que por lo demás no constituían una novedad. En lugar de despedida, comenzó a improvisarse una manifestación que recorrería las calles de Villahermosa, los políticos, los hombres y la música en el fondo. Esa campaña llevó a Ausencio C. Cruz por todo el estado, como un ensayo político previo para los días por venir o que ya habían llegado. El momento de la unidad conseguida por el dominio de Garrido, dispuesto a demostrar a los gobernantes del centro el poder que tenía en Tabasco y a los tabasqueños el poder que tenía en el centro, y la capacidad de movilización no dejaba lugar a dudas. Y por el Grijalba, las rústicas embarcaciones complementando el paisaje, y en sus orillas, la cámara siempre atenta de Ignacio Illán Cortés muestra una y otra vez a sus pobladores ribereños de blancas vestiduras y sombreros de palma de ala ancha, aferrados a la seguridad de esa tierra siempre en el borde, porque Tabasco es obra del agua, delta de 2 ríos que precipitan su caudal desde las alturas de la sierra. Son tierras de aluvión que muda el rostro sin tregua, y con su mudanza marca la biografía de los hombres, según Julieta Campos. Y ahí están, siempre esperando, siempre a la espera de una embarcación, el paquebote que sirve para llegar, pero también para salir. Las antiguas iglesias, convertidas en escuelas, servían como sedes para todas las actividades cívicas y culturales. En medio de ese paisaje, donde a la naturaleza se unen hombres, mujeres y niños que parecen surgir, crecer como la hierba
junto al río. Los oradores reiteraban la ideología anticlerical. La vida no reconoce ninguna causa sobrenatural. Y en contra del alcoholismo. Campesino, no te detengas ante las puertas de una taberna. Si necesitas tener fe en algo, ten fe en ti mismo y en el trabajo. La cámara de Ignacio Illán Cortés insistía en mostrarnos las concentraciones de masas, y como otra ostensible marca del poder, aunque también de la modernidad, aparecía lentamente el automóvil. Todos igualitos, probablemente comprados el mismo año, para uso exclusivamente oficial, como si hubieran sido entregados para la ocasión, aunque su traslado desde la capital del país, o, en su defecto, directamente de Estados Unidos, seguramente no fue fácil. Tampoco se impedía que se mezclaran con los campesinos de a caballo para hacer más fuerte el contraste entre lo urbano y lo rural, aun cuando éste seguía prevaleciendo. Los letreros, siempre con el escudo del Partido Socialista Radical Tabasqueño, muestran además la admiración y el culto profesado a Álvaro Obregón, quien fungiera como apoyo fundamental en el encumbramiento de Garrido, desde que se desembarazó del gobernador Carlos Green en 1920 y en recompensa a su deslinde en la rebelión de la Huertista en 1923, que sirvió para la depuración de sus enemigos. La campaña desfanatizadora fue instaurada para alejar al pueblo del dogmatismo religioso. Asociaciones y clubes anticlericales fueron instalados por todo el territorio tabasqueño, destacando la Liga de Maestros Ateos. Para cumplir con sus fines se establecieron las asambleas culturales, contenidas en los actos de los sábados y los lunes rojos. Verdaderos actos de fe ocurrieron en un sentido antirreligioso. Se dieron incursiones en los templos y la destrucción de imágenes sacras en público. Según la Secretaría de Gobernación, de los 85 templos que existían en Tabasco, 68 fueron convertidos en escuelas, pero solamente 10 por decreto presidencial. Tomás Garrido Canaval afirmó: todas las religiones han servido solamente para embotar el cerebro, para explotar la humanidad y para mantenerla de rodillas. Aquí, sus hijos Lenin y Soy la Libertad presencian un acto anticlerical. Una nota del diario Redención, el órgano del ideario garridista, decía que el 12 de diciembre de 1931, en el cuatricentenario de las apariciones de la Guadalupana, se habían destruido más de 2,000 fetiches, cifra imposible de reunir en un estado donde la evangelización en la época colonial fue prácticamente nula, por lo cual el acopio de imágenes fue muy escaso. Esta cultural llegará a su momento más espectacular con la destrucción de imágenes que son lanzadas al aire, generando más desasosiego que consenso por ese tipo de acciones de intolerancia en el sentido que los garridistas decían combatirla. No todo fue festividad, como lo demuestra la filmación de estos jóvenes vestidos de obispos, haciendo de toreros y mofándose de la investidura. Actos como el incendio del templo de San Carlos de Macuspana en agosto de 1929, durante la Feria de la Yuca, terminó con varios muertos cuando los creyentes se enfrentaron con la policía.
No existe, por supuesto, material filmado de las tragedias provocadas por las manifestaciones antirreligiosas, porque era obvio, no funcionaban en términos publicitarios. En Tabasco se buscó incentivar la producción agrícola, industrial y ganadera, para lo cual era necesario incrementar entre los trabajadores el sentido de la responsabilidad, prohibiendo el consumo de bebidas alcohólicas. Desde 1927 se promulgaron decretos que las abolieron para establecer, a semejanza de Estados Unidos, la ley seca que se mantuvo hasta 1934. A los jóvenes se les dio el encargo de hacerla respetar. Cuando se formaron los camisas rojas, se abrogaron la denuncia y persecución de los infractores. Durante las manifestaciones, las botellas de alcohol y de licores que habían sido decomisadas se rompían y se arrojaban al río Grijalba con alardes publicitarios. Aquí se ve a Garrido Canaval presenciando la destrucción en compañía de su padre Pío Garrido Lacroix. En esa ocasión, la señora Garrido también participó, algo contrario a sus hábitos porque no acostumbró a asistir a los actos anticlericales. Todavía en 1938, cuando Graham Greene llegó a Tabasco, escribió: «Ningún rastro de cantina, ya que la prohibición reina en el estado de Tabasco. Ninguna bebida alcohólica está permitida salvo la cerveza, y cuesta $1 la botella, lo que es ruinoso para México». La campaña fue más eficaz que en otras partes del país donde también se impuso la ley seca, y contrariamente con el arquetipo del mexicano, muchos líderes fueron abstemios como Francisco Villa y Álvaro Obregón. Si algún héroe había para honrar en Tabasco, qué mejor que Benito Juárez, el jacobino por excelencia, el líder de la reforma y de la defensa de la nación frente al imperio de Maximiliano, apoyado por los ejércitos de Napoleón el Pequeño. Artífice de la separación entre la Iglesia y el Estado, Benito Juárez fue impulsor del laicismo en la rectoría de la sociedad. Garrido, más adusto que de costumbre, acompañado de su gabinete, escucha atento las palabras del orador, una buena ocasión para volver a insistir en los postulados del liberalismo y en las diatribas contra el clero. Un profesor que puede ser Ezequiel Taboada, Límbano Correa, Gil II, José Ochoa Lobato, Rosendo Taracena o el mismo José María de la Luz Mena, porque ha participado en la enseñanza laica y religiosa en el Estado, pronuncia el discurso alusivo en ese previsible 21 de marzo. Las imágenes muestran los grandes honores rendidos al creador del México liberal, con niños que ofrendan flores en un ritual patriótico, paradójicamente con un alto contenido religioso. Los niños y las niñas caminan con referencia a depositar sus ramilletes en el altar patriótico que se ha diseñado.
Por su parte, la profesora Ana Santamaría se encargó de la pieza de oratoria en nombre de sus compañeras, maestras que apoyaban el movimiento que se estaba realizando en Tabasco, entre otras María Dolores y Celerina Oropesa, María Luisa Chacón de Ramírez Garrido, Emma Rovirosa Ponce, Eloísa Ascuaga, Elvia Gamas y Angélica Montiel. Como el soporte más sólido en el encumbramiento de Garrido Canaval, tenía que honrarse a Álvaro Obregón, abatido en 1928 por las balas de un fanático religioso. El héroe de Celaya encontró venganza en Tabasco al confeccionarse su busto, nada menos que con el bronce de las campanas de la catedral convertida en escuela. Fue colocada precisamente en el centro de los terrenos de la exposición para que pudiera ser visto en todo momento, pero sobre todo en la festividad que contiene un sentido celebratorio. Para la educación cívica, era necesaria la honra también a un héroe local, y Gregorio Méndez cumplía con ese perfil, comerciante y fundador de una escuela nocturna y otra de música. En 1863 tuvo ocasión de mostrar su liberalismo cuando al atracar las tropas francesas en San Juan Bautista, hoy Villahermosa, junto con Sánchez Magallanes, organizaron la defensa activa. Como gobernador y comandante militar de Tabasco, el 17 de abril de 1866 obtuvo uno de los más grandes triunfos y fue generoso con los vencidos al concederles la vida y la libertad a tropas y oficiales. Él y José Cárdenas representan a los héroes tabasqueños en el Paseo de la Reforma, donde fueron colocadas sus esculturas talladas por el escultor Jesús Contreras desde el 2 de abril de 1897. En la sesión del Partido Socialista Radical del 10 de noviembre de 1931, se encargó a Carlos Alberto Madrazo y Antonio Campo convocaran a la creación de un grupo de jóvenes revolucionarios radicales. Adelante, adelante, juventud, ha sonado la hora de poner nuestro esfuerzo vibrante en esta obra de acción redentora que nos marca horizontes triunfantes, himno de los camisas rojas. Fue en el segundo periodo de Garrido Canaval como gobernador electo que se estableció en 1932 el bloque de jóvenes revolucionarios con fines claramente electorales. La organización fue mixta como expresión de la presencia que habían alcanzado las mujeres. Cuando sus funciones se ampliaron y sus integrantes se convirtieron en agitadores de todas las causas, recibieron adiestramiento militar cuando menos una vez a la semana, y pronto adoptaron el uniforme que les daría fama dentro y fuera de Tabasco. Los camisas rojas, a la usanza de las camisas pardas y negras de los totalitarismos europeos, organizados como brigadistas, perseguían a personas que participaban en actividades clericales o en la compraventa clandestina de bebidas alcohólicas. Su fama fue más allá de su realidad y el desprestigio actuó como su peor enemigo, construido por la prensa nacional. Su uniforme fue extendido a las ligas de obreros y de campesinos, pero hasta los niños de las escuelas llegaron a portarlo, porque se trataba de revolucionar las conciencias, y al fin el rojo y el negro eran referencia obligada a la Revolución Francesa, e incluso las milicias de Garibaldi usaron también camisas rojas. Las ferias internacionales se habían divulgado por todos los países y México participó en ellas con entusiasmo, como en la de Brasil en 1921 y en la de Sevilla en 1929. Garrido Canaval quiso mostrar también el desarrollo económico del Estado, exhibiendo sus magníficos recursos y sus varios productos, y de paso
Se permitía reforzar el anticlericalismo y la irreligiosidad, porque se programaron inicialmente coincidiendo con las festividades del Santoral, como la de Semana Santa, que por su importancia central en el ritual católico, se reservó para la ciudad de Villahermosa. La de Macuspana coincidió con la fiesta de San Carlos cuando ya se llamaba Epigmenio Antonio, la de Centla con la de San Pedro y San Pablo. Era importante dedicarla a una región, pero también a un producto: yuca, azúcar, naranja, maíz. En la más importante, la de la capital estatal, realizada en terrenos de la finca de Santa Gertrudis, cerca de la ribera de la Laguna de las Ilusiones, llegaban de todos los municipios que debían erigir sus kioscos. Había concursos para elegir a la señorita que debía reinar en las fiestas. Incluso, el concurso del niño sano fue muy publicitado, imponiéndose la idea en el plano nacional, y se premiaban los frutos más grandes y los mejores ejemplares de ganado. Eran acontecimientos festivos que mostraban el lado amable del garridismo. En esta feria de Centla puede apreciarse el dispositivo para la llegada de los asistentes, algunos en camiones atestados. Se exhiben con orgullo berenjenas gigantes que se han aclimatado perfectamente. Siempre es un buen momento para que el camarógrafo insista en mostrar las bellezas lugareñas. La música, los cohetes y las miradas felices, junto a los productos que les enorgullecían en una dinámica que había logrado crear Garrido, quien se mezcla con la multitud sin ningún temor, afirmándose como parte e incluso saborea una naranja mientras las parejas bailan el pochitoque jaguatero. En la Feria de la Yuca, en Epigmenio Antonio, se mostró el puente que se construyó, rústico, con la madera de los árboles, para ahorrarse cuando menos alguna panga, no todas, porque eso resultaba imposible. El puente permite el paso de peatones que no deben descalzarse ni mojar sus trajes, pero viajar en automóvil es aprovechar el desarrollo tecnológico del siglo XX. Y la máquina se abre así paso entre la selva, transportando a los primeros que pueden hacerlo con esa comodidad, aunque dando tumbos para llegar a tiempo al convite. Finalmente, saborean un delicioso bocadillo, a lo mejor de peje lagarto, ajiaco, chirmol o pigua.
Otro puente, esta vez llamado Santiago Caparroso, para recordar al diputado asesinado en un atentado de los enemigos de Garrido en agosto de 1926 en la Ciudad de México, que pretendió sin éxito acabar con la vida del líder del sureste. Esta vez el puente en el camino a Macuspana se hizo más resistente, como puede verse o atestiguarse por la carga que significa el peso de varios automóviles y de las personas que transportaban, además de algunos curiosos. El puente resistió, aun cuando todos los automotores se pusieron en movimiento al mismo tiempo. Y aguantó su fuerte e inusual carga que seguramente no volvería a soportar sino hasta la próxima feria. Y ahí está, como si él hubiera dispuesto la escenografía, el camarógrafo, siempre presente en el momento preciso para montar estas tomas, que luego servirían para la divulgación sobre el desarrollo de la entidad, que en los diferentes pueblos se exhibirían con todos sus efectos propagandísticos. Las ferias eran vividas como fiestas, regocijo, bailes y participación de hombres y mujeres, ancianos y niños. Aquí, como si se tratara de una coreografía, un hombre da instrucciones abiertamente para dirigir al conjunto, hacia la izquierda o hacia la derecha, con todo y los músicos que continúan tocando, según lo indica probablemente un apuntador que puede ser el mismo camarógrafo. Fue un encuentro para pasarla bien en una tarde dominguera de Tabasco, sin nada de las tristezas de las que habla la canción. La Feria de la Yuca, entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre de 1930, las ferias siempre se realizaban solo en años aciagos de la política. A finales de los años 30 no se llevaron a cabo. Eran quizá los eventos más esperados, diversión para los jóvenes y ocasión para los encuentros entre los amigos. La sede de la de Villahermosa fue desde 1943 el Parque Tabasco, para cambiar de sede a partir de 1981. Aparecían todo tipo de productos de los que se cultivaban en el estado, como el tabaco, el café y otros muchos. Pero también se mostraban las vasijas labradas de Centla, los dulces, el camote, el de calabaza, el de plátano prensado con panela, las bolsas y cinturones de piel de lagarto de frontera, jícaras y güiros de Nacajuca, sombreros de Jalpa, quesos de Teapa y Balancán, mantequilla de Tenosique, la cerámica y mientras el cacao de Comalcalco era expuesto al sol.
Las ferias fueron el motivo para el alarde del nacionalismo, porque los ojos del país estarían puestos en Tabasco. Los hijos de Garrido con la señora Dolores Llovera, Druso, Soy la Libertad y Lenin, vistieron, ella de china poblana y ellos de charros, el traje nacional como oficialmente se imponía por todo el país, olvidando convenientemente que se trataba de la estilización del uniforme del rural porfirista. Había que mostrar todo lo que se hacía bien en Tabasco, y qué mejor oportunidad que la de recibir al ingeniero Pascual Ortiz Rubio, el primer candidato por el Partido Nacional Revolucionario a la presidencia de la República en 1929, y rodearlo de las bellezas tabasqueñas en un ritual que prevaleció en las campañas partidistas. El candidato recién traído de Brasil, rodeado de mujeres, contradiciendo ese espíritu liberal que el discurso garridista señalaba. Después, el presidente Abelardo Rodríguez, acompañado por su esposa, la señora Aída Sullivan, llegó a Tabasco en 1932. Visitas que buscaban acortar la enorme distancia entre el Estado y la capital de la República, pero hacían evidente las dificultades de un acercamiento no solo geográfico, sino cultural y político. Por la misma época, se acogió a visitantes de todo tipo, como el general Sandino de Nicaragua, el filósofo José Ingenieros, el escritor estridentista Germán Lizar Zubide, la poetisa Berta Singerman. Pero también vinieron el periodista colombiano Luciano Kubli, el líder político Vicente Lombardo Toledano, José Muñoz Cota y a su lado el profesor Arnulfo Pérez H. El Congreso de Estudiantes Socialistas lo recibió como a otros muchos visitantes, y fue este uno de los acontecimientos que marcaron la vida de Tabasco en 1934, un año que sería decisivo por sus grandes movilizaciones. Los participantes llegaron desde Veracruz al puerto Álvaro Obregón a bordo de los buques Yalton y Gatún. Que en su ruta de regreso llevarían a funcionarios que terminaban su visita. En la barra recibieron una gran y cordial bienvenida. Ahí estaban los jóvenes mexicanos de todo el territorio, 225 representantes de los diferentes estados,
ellos con sombreros de carrete y ellas con vestidos de telas tropicales. El río es pura imaginación, la realidad es la que se ve a diario, un paisaje lacustre y marino, una melodía que la luz enciende cada mañana. Sin embargo, nadie lo mira a no ser cuando sus aguas crecen y amenazan a las poblaciones. Va la garza sentada sobre el lirio que se desliza suave y misteriosamente en el Grijalba. Álvaro Ruiz Abreu. El baile fue una buena forma de aproximación entre los congresistas. Sin embargo, dicha actividad cansó a más de uno de los visitantes, porque dada la oportunidad, aprovecharon para echarse una siesta. Porque no es fácil soportar el calor del que se quejaba Graham Greene, aun cuando se viajara en el fresco vapor llamado Plutarco Elías Calles. Los camisas rojas hicieron acto de presencia, cubriendo con sus uniformes el muelle de frontera. Participaron entusiastas en la bienvenida de eso que sería una fiesta juvenil, con oradores tanto de los visitantes como de los anfitriones, para impresionar a la multitud dispuesta a brindarles una fuerte aclamación. Reunidos todos, intercambiando sus experiencias, aprovecharon para entonar las estrofas de la Internacional. El exgobernador Ausencio C. Cruz y quien sería sucesor de Garrido, su tío Manuel Astra, recibieron a los congresistas, aprovecharon el tiempo para departir y para escuchar los discursos de bienvenida y las canciones que dieron la nota festiva al acto. La profesora Ana Santamaría y las otras maestras en la recepción soportaron el calor del sol que caía a plomo, mientras otras, tan femeninas como habilidosas manos, preparaban el pozol para el refresco de los visitantes.
El desayuno y el convivio contó con la presencia de Lombardo Toledano, en medio de decenas de estudiantes y del propio líder Tomás Garrido Canaval, junto a José Muñoz Cota y Luciano Kubli. Y entre ellos, aunque a cierta distancia, Druso Garrido, muy cerca de Carlos Alberto Madrazo, el presidente de la Federación de Estudiantes Socialistas. Garrido, de nuevo vestido de charro, con sus hijos, también luciendo el traje nacional, para insistir que Tabasco está en México, seguido por la asociación de charros que impulsaba. Después vendrían los camisas rojas, con sus cada vez más grandes contingentes. Y en el balcón, el candidato a gobernador, Manuel Astra, viendo el paso de más y más camisas rojas, al compás de la banda de guerra, orgullosos del uniforme y de sentirse los llamados a la acción programada por su líder. Luego Garrido, ya en el balcón, exhibiendo el don de la ubicuidad en compañía de su esposa Dolores Llovera de Garrido y de su madre Josefa Canaval. Veía satisfecho a los jóvenes con sus trajes nuevecitos que parecían confeccionados para la ocasión, entonando el himno. Juventud, hermana nuestra, venid a volcar el oro de tu fuerza y tu nobleza en esta obra de valor. ¿No oís que en lontananza vibra el címbalo sonoro, anunciando la alborada del mañana triunfador? Y vayamos altaneros por la senda de la idea, que el corazón de nosotros sea un solo corazón. No defraudemos lo noble que en nuestras almas campea, que iremos a la victoria, pues tenemos la razón. El esfuerzo y la presencia de los camisas rojas pudieron rendir mejores frutos que prepararse solamente para el ritual político en el cual destacaban las bellas tabasqueñas portando el uniforme de camisas rojas sobre los carros descapotables en un desfile que haría palidecer a otros de los que abundaban en el país. Se trataba de algo así como el Día de la Liberación, sin imaginar que la guerra aún estaba por llegar. El adiós a los congresistas en el puerto Álvaro Obregón, precisamente en el momento de la despedida de Carlos Alberto Madrazo. Con la presencia de Garrido y de su esposa, en medio de la muchedumbre que los ve partir en el Yalton y otras embarcaciones,
mientras el paquebote Plutarco Elías Calles dibuja sus nostálgicas estelas sobre el Grijalba. Nada más apoteósico y sonado que la visita del candidato presidencial Lázaro Cárdenas a Tabasco el 21 de marzo de 1934, y la paradoja de que el primer arco de los maestros ateos le da la bienvenida nada menos que al maestro Plutarco Elías Calles. Los carteles del Partido Socialista Radical, apoyando a su candidato Lázaro Cárdenas, con su rostro enmarcado entre las siglas del PNR, para mostrar el conveniente intercambio entre el partido político nacional y el regional. Hasta el partido feminista local lo postulaba. Y la maestra Graciela Marín le saluda. Aquí, junto a las mujeres emancipadas de prejuicios y de supersticiones, está la juventud que finca su vida en el culto de la libertad, la cultura y el trabajo. Carteles y más carteles para mostrar la afiliación de quienes desfilan, empleados de comercio, propietarios de camiones, agrupamientos magisteriales, organizaciones obreras, comerciantes, agricultores, pequeños industriales. Una de las alumnas de la escuela rural Dolores Correa Zapata le dice: las alumnas de esta escuela los saludamos cariñosamente y le ofrecemos nuestra más sincera cooperación. Y el general Plutarco Elías Calles, presente para dar su aval al acontecer político tabasqueño, y en la sombra había dejado a los generales Saturnino Zedillo y Francisco J. Mújica. También estaban Ignacio García Telles y Manlio Fabio Altamirano. Calles y Cárdenas, en una acción sin precedentes, cedieron espontáneamente el lugar central al feliz líder del sureste. Todos gozaron en el encuentro. Garrido bailando, abrazado de una joven, no era novedad, pero Cárdenas apareció más humano que nunca, mientras el gobernador de Morelos, Vicente Estrada Cajigal, decía: es la más impresionante manifestación que he presenciado, tanto por su organización como por su magnitud, y constituye un ejemplo que nos obliga a imitarlos en las demás entidades federativas. Mújica enfático diría: hay que tabasqueñizar a México. Mientras el camarógrafo lograba las mejores tomas de su gira por Tabasco, donde las masas fueron movilizadas como en ninguna otra parte del país, eso sí, haciendo un alto para la foto. Cárdenas, ante tanto entusiasmo, tuvo que responder con una frase contundente: creo firmemente que nos encontramos en presencia de un verdadero laboratorio de la Revolución Mexicana. Cárdenas viajó por casi todos los municipios del estado. Se entrevistó
con mucha gente, con muchos líderes campesinos, obreros y trabajadores de todo tipo. Cárdenas fue también agasajado por las mujeres de Teapa y por los camisas rojas, y por los infantables charros. Si el voto de mis conciudadanos me lleva a la primera magistratura del país, las puertas del Palacio Nacional estarán cerradas para los enemigos de Tabasco y de Tomás Garrido. Lázaro Cárdenas. Garrido recordará que en la despedida brotaron lágrimas de los ojos del candidato mientras lo felicitaba por la organización social que los jóvenes habían alcanzado en Tabasco. Cárdenas hizo patente su reconocimiento cuando el 1 de julio, en las elecciones, votó por Garrido para presidente. Juntos no imaginaron los tiempos que vendrían, ni que la historia que ambos contribuyeron a escribir los separaría. Era difícil prever entonces que pocos meses más tarde, Garrido sería sacrificado en el enfrentamiento político que llevó a la ruptura de Calles con Cárdenas y que la polarización de los conflictos entre los camisas rojas y otras fuerzas políticas del país lo llevarían al exilio. Garrido Canaval dejó no solamente un ejemplo de organización que le valió todo tipo de polémica. También dejaba una nueva imagen del Estado a través de las obras que le dieron otra cara a la capital Villahermosa, pavimentando sus calles, creando más fuentes de luz, introduciendo el agua potable, dándole una dimensión urbana a la capital. Remozamiento de las plazas como la de Armas. En cuyo costado puede verse el Palacio de Gobierno y, aún visibles, las vías del tranvía.
También construyó mercados como el de Atasta, que llevó su nombre, y Garrido siempre se dio el tiempo para inaugurar y departir con los tabasqueños de cada uno de los 17 municipios. Para continuar desarrollando el uso del automóvil, era necesario que pudiera circular, por lo que el hombre debía imponerse a la naturaleza feraz, eliminando los obstáculos de ese territorio de agua, construyendo puentes, aunque era imposible todavía eliminar las pangas de los ríos, pero había que reforzar los caminos que aún tardarían en comunicar a Tabasco con el resto del país por tierra. Sus paseos, libres y abiertos por las plazas públicas, demostraban su total confianza en que sus seguidores eran su escudo más eficaz frente a cualquier tipo de agresión. Resultan de gran interés estas imágenes que descubren a un líder despreocupado que demuestra su control absoluto sobre la situación o por ser completamente aceptado o muy temido. Continuó Garrido además el dragado de los ríos, porque debían mantenerse activos los muelles para los barcos de cierto calado, en particular en Frontera y en Villahermosa, estratégicos para el intercambio de mercancías. El paisaje, siempre el paisaje imponiéndose con sus albuferas, pantanos y ríos. Aun si se pudieran hacer canales, ya era un paso en la tan difícil comunicación interna y con el exterior. Todavía hubo que esperar 20 años, hasta 1956, para que la carretera del Golfo uniera Villahermosa
con la capital federal, después de sortear ríos y pantanos con modernos puentes, Tabasco se había integrado definitivamente en lo político y en lo territorial a México. Por fin, uno de los estados más aislados por los caudalosos ríos y por los numerosos pantanos estaba en la ruta carretera y de ferrocarril de la República. Después llegó el tiempo de la política nacional, cuando lo importante fue acabar con las diferencias y mostrar desde el poder la existencia de un país único, integrado y sin diferencias regionales. Era ya el México que encontraba su eje en el ritual oficialista y en el discurso demagógico. En la vasta extensión del territorio nacional pueden verse, afortunadamente cada vez con menos frecuencia, escenas como esta, en la que el hombre, para trasladarse de un lugar a otro en algunas de nuestras feraces regiones, tiene que abrirse paso a golpe de machete. Pero no solamente en el sureste, sino en todos los rumbos de nuestra república, se terminan o encuentran en avanzado proceso de construcción innúmeras grandes y pequeñas obras que integran la magna obra de un gobierno emanado de la Revolución Mexicana, cuyos principios respeta y hace respetar, cumple y hace cumplir, hacia la consecución de la más elevada de sus metas, la justicia social. Aquí, los caminos y puentes vecinales, arterias de penetración que acabarán con el aislamiento de los pequeños poblados de algunas extensas regiones del país, cuya riqueza, hoy casi potencial, habrán de hacer activa para la economía nacional. Esta, que a simple apreciación puede ser estimada como secundaria, constituirá una de las más grandes obras del régimen, ya que los caminos vecinales establecen, a través de los troncales, el intercambio permanente entre los centros de producción y de consumo. Teapa, la llamada Sultana de la Sierra en el sudetino Tabasco, en el que la construcción de caminos vecinales no era cuestión que pareciera únicamente de titanes, sino de enajenados mentales, obligados a extraer lodo de los pantanos para formar con él terracerías, para consolidar en tierras movedizas vías de comunicación que sustrajesen a la ubérrima zona de un aislamiento entre cielo, selva, pantano y agua de confín a confín. Solamente la resolución de los lugareños, como todos los mexicanos de hoy, socios del gobierno en una misma gran empresa, puede superar los obstáculos que representan esos factores enumerados anteriormente para consolidar ahí también las tareas que hace acción los principios de la Revolución Mexicana. Una draga extrae del lecho del río San Pedro la arena necesaria para el revestimiento de esos caminos vecinales del estado de Tabasco, que va integrando ya una red excelente para extraer su rica producción agrícola. Uno de los más valiosos de los caminos de esa red vecinal es el que corre a lo largo de la ribera del Grijalba. Tabasco podrá hacer llegar en breve muchos de sus productos agropecuarios al importante centro de consumo de Yucatán y Quintana Roo. Sobre esa geografía, el esfuerzo, las manos, el corazón, el cerebro del hombre, eficientemente auxiliado por la técnica y la maquinaria moderna, se construyen caminos, se tienden oleoductos y vías férreas, se levantan pueblos, ciudades enteras, que surgen como testimonios de lo que un pueblo puede hacer
bajo la directriz de un gobierno cuyas normas son la lucha contra la ignorancia, contra la insalubridad y la miseria como principios de la justicia social. Como se muestra en los siguientes noticieros cinematográficos, cuando en el cine, antes de ser suplidos por los anuncios de la Coca-Cola y de las empresas automotrices, era donde se podía uno enterar del acontecer nacional, en este caso, la toma de posesión del quinto gobernador después de Garrido. En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, en el Teatro Tropical, declarado para esta ocasión recinto oficial del Congreso del Estado, rinde la protesta como gobernador constitucional el licenciado Manuel Bartlett Bautista. Su mensaje es la viva interpretación del sentir del pueblo. Sus deseos son los de gobernar para todos sin distingos y que pondrá especial y personal empeño en establecer un sistema fluvial para el engrandecimiento del sureste y que, de acuerdo con los propósitos del señor presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, se intensifique la campaña de abaratamiento de víveres. Su gobierno será de respeto a la Constitución y a los poderes legislativo y judicial, y su programa, la realización de obras que beneficien al pueblo tabasqueño. En la toma de posesión del gobernador Mario Trujillo, la clase política nacional, ya claramente definida e identificable, se daba tiempo para aplaudir a sus nuevos integrantes. En Villahermosa, Tabasco, toma posesión de su cargo como gobernador constitucional del estado el licenciado Mario Trujillo García. Gran número de personalidades asisten al acto en que rinde su protesta con las formalidades de rigor. Como representante del Ejecutivo asiste el secretario de Agricultura y Ganadería, señor Manuel Bernardo Aguirre, quien cumplimenta al nuevo mandatario tabasqueño. Ante la presencia de gobernadores de otras entidades y de diversos funcionarios, el licenciado Trujillo García manifestó que en Tabasco la población campesina es predominante y que ella dedicará sus mejores esfuerzos, así como por otra parte, a la promoción del turismo en el estado con la creación de grandes centros que contribuyan a la mayor vitalidad del mismo. Dio respuesta a su discurso el secretario de Agricultura y Ganadería. Villahermosa, con su lujo de sol, se erige como testigo de estas y otras historias. Su gente, sus calles y plazas pueden contarlas. Garrido Canaval, desde que salió al exilio el 10 de agosto de 1935, nunca volvió aquí. Otros personajes continuaron construyendo sus vidas y con ellas la historia. Al cerrarse un periodo se abre otro, y el fuego llegó sobre la tierra en la promesa del producto generoso del petróleo. Fuego de sacras catástrofes, fuego en el magno silencio empuñado de voces flamígeras, aire quemado en los hornos de vidrio del mar. Carlos Pellicer.